Capítulo 4. Policías y ladrones. Entré en una habitación llena de agentes de las fuerzas del orden y dije: ¿reconocéis alguno de estos nombres? Leí en voz alta una lista. Un agente federal explicó: son jueces del Tribunal de Distrito de Seattle. Y yo contesté: bien, tengo un archivo de contraseñas aquí con 26 contraseñas craqueadas. Aquellos agentes federales se quedaron blancos. Don Boeing, de Boeing Aircraft. Matt y Costa no planeaban un ataque a Boeing Aircraft. Simplemente se les cruzó en el camino. Pero el resultado de ese incidente y otros en su lista de actividades de hackers sirven de advertencia. Ambos podrían ser chicos de anuncio para una campaña que advirtiera sobre los niños hackers, demasiado jóvenes para valorar las consecuencias de sus acciones. Costa Cachaniotis comenzó a aprender informática cuando consiguió un Commodore VIC 20 a los 11 años y empezó a programar para mejorar el rendimiento de su máquina. A esta joven edad, también escribió un fragmento de un programa que permitía a su amigo marcar y ver una lista del contenido de su disco duro. Ahí es donde comencé realmente con los ordenadores, me encantaba sobre todo ver qué hace que las cosas funcionen. Y no solo programaba. Exploraba el hardware, sin preocuparse, dice, de perder tornillos porque comencé a desmontar artilugios cuando tenía 3 años. Su madre lo envió a un colegio cristiano privado hasta el 8º grado y después a uno público. Con esta edad, sus gustos por la música se inclinaban hacia U2, fue el primer álbum que tuvo y todavía es fan, además de Def Leppard y un poco de música más oscura. Mientras que sus gustos informáticos se estaban ampliando para incluir un OQ que pudiera hacer con números de teléfono. 2 chicos mayores habían aprendido cosas sobre las extensiones 800 watts, números de teléfono que podían utilizar para hacer llamadas de larga distancia gratuitamente. Costa sentía pasión por los ordenadores y tenía intuición natural para entenderlos. Quizás la ausencia de un padre aumentaba el interés del adolescente en un mundo en el que gozaba de control absoluto. Después, en el instituto, me tomé un descanso y me dediqué a saber qué eran las chicas. Aunque todavía sentía pasión por los ordenadores y siempre los tenía a mano. No comencé realmente a despegar en el tema del hacking hasta que tuve un ordenador con el que pude dedicarme a ello y fue el Commodore 128. Costa conoció a Charles Matthew Anderson, en un BBS, tablón de anuncios electrónico, en el área del estado de Washington. Yo diría que fuimos amigos durante un año a través del teléfono y de los mensajes en los tablones de anuncios, antes de llegar a vernos. Matt, cuyo alias era Cerebrum, describe su infancia como bastante normal. Su padre era ingeniero en Boeing y tenía un ordenador en casa y permitía a Matt que lo utilizara. Es fácil imaginar que el padre estaba tan descontento con las preferencias de su hijo en música, industrial y algunas cosas más oscuras, que pasó por alto el peligro del camino que Matt estaba siguiendo en el ordenador. Comencé a aprender la programación en BASIC cuando tenía unos 9 años. Pasé la mayor parte de mis días de adolescente con los gráficos y la música en el ordenador. Esa es una de las razones por la que todavía me gustan los ordenadores ahora, el pirateo de material multimedia es muy divertido. Comencé a piratear en mi último curso en el instituto, con las llamadas telefónicas, aprendiendo cómo aprovechar los teléfonos que utilizaban los profesores y los empleados para hacer llamadas de larga distancia. En los años de instituto estaba muy metido en eso. Matt terminó el instituto entre los 10 primeros de la clase, entró en la Universidad de Washington y comenzó a aprender sistemas informáticos antiguos. Sistemas mainframes. En la universidad, con una cuenta legítima en una máquina Unix, comenzó por primera vez a aprender, y de forma autodidacta, sobre Unix, con alguna ayuda del tablón de noticias clandestino y sitios web. Freaking después de aliarse, parecía que Matt y Costa se arrastraban el uno al otro por el camino equivocado del pirateo de los sistemas telefónicos, una actividad que se conoce como freaking. Una noche, recuerda Costa, ambos salieron en una expedición que los hackers llaman inmersión en los contenedores, rebuscaron en toda la basura que dejan fuera de las torres de retransmisión de las compañías de teléfonos móviles. En la basura, entre pozos de café y otras cosas pestilentes, encontramos una lista de todas las torres y sus números de teléfono, el número de teléfono y el número de serie electrónico, o ESN, que es el identificador único y exclusivo que se asigna a cada móvil. Como si fueran 2 hermanos gemelos recordando algo que compartieron en la infancia, más suelta. Eran números de prueba que los técnicos utilizaban para verificar la intensidad de la señal. Tendrían móviles especiales que serían únicos para esa torre.
Los chicos compraron móviles del modelo Oki 900 y un dispositivo para grabar nueva programación en los chips de ordenador insertos en los teléfonos. No solo programaron los números nuevos. Mientras lo hacían, también instalaron una actualización de un firmware especial que les permitía programar cualquier número de teléfono que quisieran y el número ESN en cada uno de los teléfonos. Al programar los teléfonos con los números de prueba especiales que habían encontrado, estaban consiguiendo un servicio gratuito de llamadas móviles. El usuario elige qué número quiere utilizar para hacer una llamada. Si tuviéramos que hacerlo, podríamos cambiar a otro número muy rápidamente, explica Costa. Esto es lo que yo llamo la tarifa plana de Kevin Mitnick, 0 al mes, 0 al minuto, pero terminas pagando un alto precio. Ya saben a qué me refiero. Con esta reprogramación, Matt y Costa podían hacer las llamadas telefónicas que quisieran a cualquier parte del mundo. Si las llamadas se hubieran registrado, habrían aparecido en los libros como asuntos oficiales de la compañía de móviles. No supone ningún coste, pues no se hacen preguntas. Exactamente como les gusta a todos los freakers o hackers de teléfonos. En los tribunales, acabar en un tribunal es lo último que desea cualquier hacker, como yo sé muy bien. Costa y Max se vieron en un juzgado en las primeras fases de sus aventuras juntos, aunque en un sentido diferente. Además de rebuscar en los contenedores y de su actividad de freaking, los dos amigos solían poner sus ordenadores a bombardear un listado de números con marcaciones automáticas. Esta técnica se conoce como bar dialing, para encontrar módems conectados a través de los cuales poder acceder ilegalmente a otros sistemas informáticos. Juntos, podían comprobar hasta 1200 números de teléfono en una noche. Teniendo las máquinas marcando números día y noche, podían dar la vuelta a todo un prefijo telefónico en 2 o 3 días. Cuando volvían a las máquinas, el registro de los ordenadores indicaba de qué números de teléfono habían tenido respuesta. Yo ejecutaba el software de marcación automática para explorar un prefijo de Seattle, el 206, 553, dice Matt. Todos esos números de teléfono pertenecen a instituciones federales de un tipo u otro. Es decir, solo ese prefijo telefónico ya era un objetivo peligroso porque es ahí donde se encuentran todos los ordenadores del gobierno federal. De hecho, no tenían ningún motivo particular para comprobar estas instituciones. Costa. Éramos niños. No teníamos un plan maestro. Matt. Lo que hacíamos era simplemente lanzar la red al mar y ver con qué tipo de peces nos encontrábamos. Costa. ¿Era algo así como qué hacemos esta noche? ¿Qué buscamos esta noche? Y Costa miró un día en el registro del software de marcación automática y vio que el programa había marcado el número de un ordenador que había enviado un aviso que decía algo así como Tribunales de Distrito de Estados Unidos. Propiedad federal. El chico pensó. Parece interesante. Pero, ¿cómo se entraba en el sistema? Todavía necesitaban un nombre de usuario y una contraseña. Creo que fue Matt el que la adivinó, dice Costa. La respuesta era muy sencilla, nombre de usuario. Público. Contraseña. Público. Así que aparecía esa advertencia tan estremecedora informando de que era un sitio web federal, pero no había ninguna medida de seguridad real que obstaculizara la puerta. Una vez dentro del sistema, conseguimos un archivo de contraseñas, afirma Matt. Los chicos consiguieron con total facilidad los nombres de usuario y contraseñas de los jueces. Los jueces revisaban la información de las listas de casos en ese sistema del tribunal y podían ver la información del jurado o los historiales de cada caso. Matt, que había detectado el riesgo, dice. No nos adentramos demasiado en el tribunal. Al menos, no por el momento. Clientes del hotel. Mientras tanto, los chicos andaban ocupados en otras cosas. También comprometimos la seguridad de una cooperativa de crédito. Ma descubrió un patrón de repetición en los números de los códigos con el que nos resultaba fácil hacer llamadas telefónicas a cargo de la cooperativa. También tenían planes de entrar en el sistema informático del departamento de tráfico y ver qué tipo de carnets de conducir podíamos conseguir, etc. Continuaron agudizando sus destrezas y entrando ilegalmente en otros ordenadores. Estábamos en un montón de ordenadores de la ciudad. Estábamos en los concesionarios de coches. Y un hotel en la zona de Seattle. Los llamé y me hice pasar por un técnico de software de la compañía que había creado el programa de reservas del hotel. Hablé con una de las señoritas del mostrador y le expliqué que estábamos teniendo algunas dificultades técnicas y que ella no podría hacer su trabajo correctamente a menos que siguiera mis instrucciones para realizar algunos cambios.
Con esta táctica corriente y familiar de ingeniería social, Matt consiguió fácilmente la información de acceso al sistema. El nombre de usuario y la contraseña hotel y aprender. La configuración predeterminada de los desarrolladores de software que nadie cambió. La intrusión en los ordenadores del primer hotel les sirvió de aprendizaje de un paquete de software de reservas de hotel que resultó ser muy utilizado. Cuando algunos meses después los chicos eligieron como blanco otro hotel, descubrieron que este, también, debía estar utilizando el software con el que ya estaban familiarizados. Y supusieron que también en este caso el hotel podría estar utilizando la misma configuración predeterminada. Tenían razón en ambas cosas. Según cuenta Costa. Nos registramos en el ordenador del hotel. Yo tenía una pantalla muy similar a la que ellos tendrían allí, en el hotel. Así que me registré y reservé una suite, una de las mejores, por $300 la noche, con vistas al mar y minibar, todo. Utilicé un nombre falso y dejé una nota diciendo que se había hecho un depósito en efectivo de $500 para esa habitación. Reservada para una noche de juerga salvaje. Nos quedamos allí todo el fin de semana, montando fiesta y vaciando el minibar. Acceder al sistema informático del hotel también les dio acceso a la información de los clientes que se habían hospedado allí, incluidos los datos financieros. Antes de dejar la habitación del hotel, los chicos pasaron por el mostrador de recepción e intentaron conseguir el cambio de su depósito en efectivo. Cuando el contable dijo que el hotel nos enviaría a casa un cheque, le dieron una dirección falsa y se marcharon. Nunca nos condenaron por eso, dice Costa y añade. Por suerte, ya ha prescrito. ¿Lamentas algo? Difícilmente. El broche de oro fue el minibar. Abrir una puerta después de aquel fin de semana loco, los chicos, envalentonados, volvieron a sus ordenadores para ver qué más podían hacer con la intrusión en el tribunal del distrito. Pronto encontraron que el sistema operativo del ordenador del tribunal había sido comprado a una compañía que llamaremos subsiguiente. El software tenía una función integrada que activaba una llamada telefónica a subsiguiente en el momento en que se necesitara un parche de software, por ejemplo. Si un cliente de un ordenador de subsiguiente compraba un cortafuegos y el sistema operativo necesitaba parches para ejecutar el cortafuegos, la compañía tenía un método para registrarse en un sistema informático de la empresa y conseguir los parches. Así es, en esencia, cómo funcionaba entonces, explica Costa. Matt tenía un amigo, otro programador de C, que sabía escribir troyanos, programas que proporcionan al hacker una forma secreta de volver a un ordenador en el que ya ha entrado antes. Esta opción resulta muy práctica cuando se han cambiado las contraseñas o se han tomado medidas para bloquear el acceso. A través del ordenador del tribunal del distrito, Matt envió el troyano al ordenador corporativo de subsiguiente. El software había sido diseñado también para capturar todas las contraseñas, escribirlas en un archivo secreto y, además, para facilitarnos una vía alternativa con acceso de superusuario, acceso de administrador que pudiéramos utilizar en caso de que alguna vez nos quedáramos atascados dentro. Al entrar en el ordenador de subsiguiente se encontraron con un extra que no esperaban. Acceso a una lista de otras empresas que ejecutaban el sistema operativo de subsiguiente. Oro puro. Nos decía a qué otras máquinas podíamos acceder. Una de las empresas mencionadas en la lista era una firma local gigante, el lugar en el que trabajaba el padre de Matt. Boeing Aircraft. Conseguimos el usuario y la contraseña de uno de los ingenieros de subsiguiente y como ellos trabajaban con los equipos que él había vendido a Boeing, nos dimos cuenta de que teníamos acceso a los nombres de usuario y contraseñas de todos los equipos de Boeing, dijo Costa. La primera vez que Matt llamó al número de teléfono para conexiones externas del sistema Boeing, tuvo un golpe de suerte. La última persona que había llamado no colgó bien el módem, de modo que cuando yo marqué ya tenía una sesión abierta de un usuario. Tenía la shell, intérprete de comandos, de Unix de alguien y fue genial ver que de repente estaba sobre las huellas de otra persona. Algunos módems de marcación telefónica antiguos no estaban configurados para cerrar la sesión automáticamente cuando un usuario colgaba. Cuando yo era un muchacho, siempre que me tropezaba con estos tipos de configuraciones de módems, provocaba que se abandonara la conexión del usuario, bien enviando un comando al conmutador de la compañía telefónica o persuadiendo mediante ingeniería social a un técnico de que tirara del cable. Una vez interrumpida la conexión, yo podía marcar y tener acceso a la cuenta que estaba iniciada en el momento en que se abandonó la sesión. Matt y Costa, por el contrario, tan solo se habían encontrado con una conexión que seguía activa.
Tener la shell de Unix de un usuario suponía que estaban dentro del cortafuegos, con el ordenador inactivo, a la espera de que introdujeran instrucciones. Matt lo recuerda así. Seguí adelante, inmediatamente, y craqueé su contraseña para después utilizarla en algunas máquinas locales en las que pude conseguir acceso de superusuario administrador del sistema. Cuando tuve acceso de superusuario, pudimos utilizar algunas de las cuentas. Mirando el historial de su shell, intentamos entrar en algunas de las demás máquinas a las que accedía esta gente. Si fue una coincidencia encontrarse con que el módem estaba conectado cuando Matt hizo la llamada, todavía fue una coincidencia más increíble lo que ocurría en Boeing cuando Matt y Costa comenzaron su intrusión. Custodiando las barricadas en aquel momento, Boeing Aircraft estaba celebrando un seminario sobre seguridad informática de alto nivel para un público que incluía gente de empresas, agentes de policía, el FBI y los servicios secretos. Al cargo de la sesión se encontraba Don Boeing, un hombre que mantenía una estrecha relación con las medidas de seguridad de Boeing y de los esfuerzos realizados para mejorarlas. Don llevaba años lidiando con la seguridad internamente. La seguridad de nuestra red y de nuestros sistemas informáticos era como todas las demás, elemental. Y eso me preocupaba enormemente. Ya en 1988, cuando estaba en la recién formada Boeing Electronics, Don irrumpió en una reunión con el presidente de la división y varios vicepresidentes y les dijo: mirad lo que puedo hacer con su red. Penetró en las líneas de módem y demostró que no estaban protegidas con contraseñas y siguió adelante para mostrar que podía atacar todas las máquinas que quisiera. Los ejecutivos vieron que un ordenador tras otro tenía una cuenta de invitado protegida con la contraseña invitado. Y mostró lo fácil que resulta con una cuenta como esa acceder al archivo de contraseñas y descargarlo en una máquina cualquiera, incluso fuera de la empresa. Había argumentado su opinión. Así comenzó el programa de seguridad informática en Boeing, nos dijo Don. Pero el esfuerzo se encontraba todavía en la fase incipiente cuando Matt y Costa comenzaron sus intrusiones. Le había costado mucho convencer a la dirección de que realmente debían invertir en recursos y financiar los programas de seguridad informática. El episodio que protagonizaron Matt y Costa sería lo que lo consiguió por mí. Como resultado de la valiente función que desempeñaba como portavoz de seguridad, Don fue el responsable de organizar una clase innovadora sobre informática forense en Boeing. Un agente del gobierno nos preguntó si queríamos colaborar en la puesta en marcha de un grupo de agentes de los cuerpos de seguridad y de empleados del sector industrial para generar documentación. La organización estaba diseñada para ayudar en la formación de agentes de los cuerpos de seguridad en tecnología informática forense, incluidas las técnicas de investigaciones de alta tecnología. De modo que yo fui uno de los jugadores claves que ayudaron a que saliera adelante. Teníamos representantes de Microsoft, West, la compañía telefónica, 2 bancos, diferentes organizaciones financieras, etc. Los agentes de los servicios secretos vinieron para compartir sus conocimientos sobre los aspectos de alta tecnología de las falsificaciones. Don logró que Boeing patrocinara las sesiones, que se celebraron en uno de los centros de formación en informática de la compañía. Trajimos unos 35 agentes de seguridad a cada curso de una semana de duración sobre cómo evaluar un ordenador, cómo solicitar una orden judicial de registro de un ordenador, cómo realizar los informes periciales sobre el ordenador, todo el trabajo completo. Trajimos a Howard Schmidt, que más tarde fue contratado por las fuerzas de seguridad, en respuesta a la petición del presidente de estudiar los ciberdelitos. El segundo día del curso, sonó el busca de Don. Llamé a la administradora, Phyllis, y me dijo: está ocurriendo algo extraño en esta máquina y no logro saber qué es. Una serie de directorios ocultos. Contenían lo que parecían archivos de contraseñas, me explicó. Y un programa llamado Crack se estaba ejecutando en segundo plano. Eran malas noticias. Crack es un programa diseñado para romper el cifrado de las contraseñas. Prueba una lista de palabras o una lista de entradas de diccionario, así como combinaciones de palabras como Bill 1, Bill 2, Bill 3, etc. para intentar averiguar la contraseña. Don envió a su compañero, Ken, nuestro gurú de la seguridad en Unix, para que echara un vistazo. Aproximadamente una hora después, Ken envió un mensaje al busca de Don diciendo: será mejor que subas aquí. Parece que puede ponerse muy feo. Tenemos muchas contraseñas craqueadas y no son de Boeing. Hay una en especial que tienes que ver. Entretanto, Matt había estado trabajando duro dentro de las redes informáticas de Boeing.
Después de haber conseguido acceso con los privilegios de administrador del sistema, fue fácil acceder a las cuentas buscando en otras máquinas a las que había accedido esta gente. Estos archivos contenían con frecuencia números de teléfono de proveedores de software y otros ordenadores a los que llamaba la máquina. Un directorio primitivo de otros OS que había allí, dice Matt. Poco después, los dos hackers accedían a las bases de datos de una serie de empresas. Pusimos los dedos en un montón de lugares, asegura Costa. Como no quería dejar el seminario, Don pidió a Ken que le enviara por fax lo que estaba viendo en la pantalla del administrador. Cuando llegó la transmisión, Don sintió alivio de no reconocer ninguna de las identificaciones de los usuarios. Sin embargo, algo que le sorprendió fue el hecho que muchos de ellos comenzaran por la palabra juez. Entonces lo comprendió. Pensé, Dios mío. Entré en una habitación llena de agentes de las fuerzas del orden y dije, ¿reconocéis alguno de estos nombres? Leí en voz alta una lista. Un agente federal explicó. Son jueces del Tribunal del Distrito de Seattle. Y yo contesté. Bien, tengo un archivo de contraseñas aquí con 26 contraseñas craqueadas. Aquellos agentes federales se quedaron blancos. Don observaba cómo un agente del FBI con el que había trabajado anteriormente hacía unas cuantas llamadas. Llamó al Tribunal del Distrito de Estados Unidos y pidió que le pasaran con el administrador del sistema. Podía oír directamente a ese tipo, al otro lado de la línea, diciendo. No, imposible. No estamos conectados a Internet. No pueden conseguir nuestros archivos de contraseñas. No puedo creer que sea nuestra máquina. Y Rich le decía. No. Es tu máquina. Tenemos los archivos de contraseñas. Y el tipo insistía. No, no puede ser. Nadie puede acceder a nuestras máquinas. Don buscó en la lista que tenía en la mano y vio que la contraseña del superusuario, la contraseña de máximo nivel que solo conocen los administradores del sistema, había sido craqueada. Se la señaló a Rich. Rich dijo por el teléfono. ¿Tu contraseña de superusuario es 2 ovens? Silencio absoluto al otro lado de la línea. Todo lo que oímos fue el golpe de la cabeza de este tipo contra la mesa. Cuando volvimos al aula, Don percibió que se avecinaba una tormenta. Les dije. Chicos, ha llegado la hora de prácticas de información en la vida real. Don, con parte de la clase siguiéndole los pasos, se preparó para la batalla. Primero, fue al centro de ordenadores de Bellegue donde se ubicaba el cortafuegos. Encontramos la cuenta que estaba ejecutando el programa Crack, la cuenta con la que el atacante entraba y salía, y la dirección IP desde la que procedían. En aquel momento, con el programa para craquear contraseñas ejecutándose en el ordenador de Boeing, los dos hackers habían saltado al resto del sistema de Boeing, extendiendo la tela de araña para acceder a cientos de ordenadores de Boeing. Uno de los ordenadores al que estaba conectado el sistema de Boeing ni siquiera estaba en Seattle, sino al otro lado del país. Según Costa. Era uno de los ordenadores del laboratorio de propulsión a reacción en los laboratorios de investigación de Langley que tiene la NASA en Virginia, un Cray Imp 5, una de las joyas de la corona. Fue uno de nuestros momentos definitivos. Te pasan por la cabeza todo tipo de ideas. Algunos de los secretos podían hacerme rico, o acabar con mi vida o inculparme. Los asistentes al seminario se turnaban para ver la fiesta en el centro de informática. Se quedaron petrificados cuando el equipo de seguridad de Boeing descubrió que los atacantes tenían acceso al Cray y Don apenas podía creerlo. Pudimos determinar muy rápidamente, en 1 hora o 2, ese punto de acceso y los puntos de acceso al cortafuegos. Mientras tanto, Ken tendió trampas virtuales en el cortafuegos para averiguar qué otras cuentas habían sido quebrantadas. Don llamó a la compañía telefónica local y les pidió que colocaran un registro de llamadas en las líneas de módem de Boeing que los atacantes estaban utilizando. Con este método capturarían los números de teléfono desde los que se originaban las llamadas. Los empleados de la empresa de telefonía aceptaron sin dudarlo. Formaban parte de nuestro equipo y sabían quién era yo, así que no hicieron ninguna pregunta. Esa es una de las ventajas de pertenecer a uno de estos equipos de los cuerpos de seguridad. Don colocó ordenadores portátiles en los circuitos entre los módems y los ordenadores, básicamente para almacenar en un archivo todo lo que se tecleara. Incluso conectó impresoras Okidata a todas las máquinas con el fin de imprimir todo lo que hicieran en tiempo real. Lo necesitaba como pruebas. No se argumenta igual con un papel, que con un archivo electrónico. Quizás no sea de extrañar cuando se piensa en lo que confiará más un jurado. Un archivo electrónico o un documento impreso en el mismo instante del incidente.
El grupo volvió al seminario durante unas horas en las que Don explicó resumidamente la situación y las medidas defensivas que se habían tomado. Los agentes de policía estaban obteniendo experiencia práctica de nivel universitario en informática forense. Volvimos a arriba a seguir trabajando y comprobar lo que teníamos y, mientras estaba allí delante con 2 agentes federales y mi compañero el módem saltó. Bingo. Los chicos entraron, se registraron en la cuenta, dice Don. La compañía de teléfonos local siguió la pista a Matt y Costa hasta sus casas. El equipo observaba cómo los hackers se registraban en el cortafuegos. En ese momento, transferían desde la Universidad de Washington, donde se registraban en la cuenta de Matt Anderson. Matt y Costa habían tomado precauciones que pensaron que evitarían que las llamadas fueran rastreadas. Por un lado, en lugar de marcar directamente a Boeing, llamaban a los ordenadores del Tribunal del Distrito y, desde ahí, encaminaban una llamada a Boeing. Pensaron que si había alguien en Boeing vigilándonos, probablemente les resultaría muy difícil averiguar de dónde procedían nuestras llamadas, comenta Costa. No podían sospechar que cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y registrado cuando Matt llamaba al tribunal, de ahí a Boeing y a continuación transfería a su cuenta personal de la universidad. Como éramos tan nuevos en el sistema del Tribunal del Distrito y la contraseña y el nombre de usuario eran públicos, en aquel momento no pensé que fuera peligroso, o fui perezoso. Aquella marcación directa fue lo que les guió hasta mi apartamento y entonces fue cuando todo se derrumbó. Al equipo de Don le habría gustado estar presente cuando Matt comenzó a leer el email que recibió en su cuenta de la universidad. En el correo de este chico estaba toda la información sobre sus artificios de hacker y las respuestas de otros hackers. Los agentes de policía estaban allí sentados partiéndose de risa porque no son más que niños arrogantes que no piensan que los puedan pillar. Y los estábamos viendo en tiempo real dejando pruebas justo ahí, en nuestras manos. Mientras tanto, Don cortaba las hojas de la impresora, las pasaba a todo el mundo para que las firmaran como testigos y las sellaba como pruebas. En menos de 6 horas desde que supimos de la intrusión que estábamos sufriendo ya habíamos cazado a estos chicos por el delito de entrada no autorizada. El consejo de administración de Boeing no se reía. Les asustaba el ingenio de esos chicos y querían poner fin a la actividad de los hackers. Sacadlos de los ordenadores y cerrar el asunto ahora mismo. Don pudo convencerles de que sería más inteligente esperar. Les dije. No sabemos en cuántos sitios han estado estos chicos. Tenemos que seguirlos durante un tiempo y averiguar qué diablos está ocurriendo y qué han hecho. Si se medita sobre el riesgo que suponía, conseguir que el consejo cediera fue un notable testimonio de las habilidades profesionales de Don. Bajo vigilancia, uno de los agentes federales que asistió al seminario obtuvo órdenes judiciales para realizar escuchas en los teléfonos de Matt y Costa. Pero las escuchas eran solo una parte del procedimiento. Para entonces, el gobierno federal se había tomado el caso muy en serio. La acción había adquirido tintes de película de espías o policíaca. Se enviaran a grupos de agentes del FBI al campus para hacerse pasar por estudiantes y seguir a Matt, anotando todo lo que hacía para poder testificar posteriormente que en un momento concreto había estado utilizando un ordenador en particular del campus. De lo contrario, podría fácilmente replicar que no había sido él, que mucha gente utiliza ese ordenador cada día. Ya había pasado antes. En el lado de Boeing, el equipo de seguridad estaba tomando todas las precauciones que se le ocurría. El objetivo no era mantener a los chicos alejados, sino seguirlos de cerca y seguir recogiendo pruebas al tiempo que se aseguraban de que no causaban ningún daño. Don explica. Teníamos configurados todos los puntos principales de acceso a nuestros ordenadores para que el administrador del sistema o el ordenador nos enviara un mensaje al busca avisándonos de que algo estaba ocurriendo. El bip del busca se convertía en el grito de guerra. Los miembros del equipo notificaban inmediatamente a determinadas personas de la lista de llamadas que los hackers volvían a las andadas. En varias ocasiones, el grupo de Don siguió electrónicamente la pista de las actividades de Matt y Costa a través de la Universidad de Washington, donde se había informado a las personas adecuadas, por todo Internet, de un punto a otro. Fue como estar al lado de los 2 chicos mientras realizaban la intrusión. Don decidió vigilarlos durante 4 o 5 días más porque los teníamos bien controlados y no estaban haciendo nada que yo considerara extremadamente peligroso, aunque el tipo de acceso era considerable y podrían haber supuesto un riesgo de haber querido. Pero Costa supo pronto que algo estaba ocurriendo. Una noche estábamos mi novia y yo sentados viendo la tele en mi apartamento. Era verano y la ventana estaba abierta.
Y sonará raro, pero ella miró a la calle, y se fijó en un coche que estaba aparcado en los aparcamientos de P y sabe. Bueno, una hora después, ella miró otra vez y el coche seguía ahí. Hay un coche ahí fuera, con gente dentro, que ya estaba hace una hora. Costa apagó la televisión y las luces y comenzó a grabar en vídeo a los agentes del FBI vigilando su casa. Un poco después, vio un segundo coche que paró al lado del otro. Los hombres de los dos coches discutieron y después se marcharon. Al día siguiente, un grupo de agentes se presentó en el apartamento de Costa. Cuando les preguntó si tenían una orden judicial, admitieron que no, pero Costa quería dar la impresión de que cooperaba, así que no se opuso a ser interrogado. Tampoco se opuso a la petición de llamar a Matt y sacarle información sobre las actividades con los teléfonos móviles mientras los agentes grababan la conversación. ¿Por qué se prestó a llamar a su mejor amigo y hablarle sus actividades ilegales teniendo a agentes de las fuerzas del orden escuchando? Muy sencillo. Una noche, bromeando, jugando a una variación del juego y sí. Los dos habían anticipado una situación en la que fuera peligroso hablar libremente e inventaron un código. Si uno de ellos soltaba un 9, 10 en la conversación, significaría peligro. Cuidado con lo que dices. Eligieron ese número porque sería fácil de recordar por ser un número menos que el teléfono de emergencias, 911. De este modo, con el teléfono pinchado y la grabadora en marcha, Costa marcó el número de Matt. Te he llamado hace unos minutos, a las 9:10, y no he podido contactar contigo, comenzó. Cerrando el círculo, el equipo de vigilancia del Boeing ya había descubierto que los hackers no solo se metían en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos, sino también a la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Don Boeing fue a la EPA con las malas noticias. Igual que había ocurrido con el administrador de sistemas del Tribunal del Distrito, el personal de la EPA se mostraba escéptico sobre cualquier violación de su sistema. Les estábamos diciendo que alguien estaba poniendo en peligro la seguridad de sus máquinas y para ellos era inconcebible. Decían que no. Casualmente llevaba un archivo con 10 o 15 contraseñas craqueadas y les dije la contraseña del administrador de redes. Se pusieron enfermos porque resultaba que las 600 y pico máquinas que tenían en todo el país estaban conectadas a Internet por la misma cuenta. Era una cuenta con privilegios de superusuario del sistema y todos tenían la misma contraseña. Los agentes de las fuerzas de seguridad que asistían al seminario comenzaban a recibir más de lo que habían esperado. Para los que no habían estado con nosotros en el terreno, cada día volvíamos al aula y detallábamos todo lo que habíamos hecho. Se les relataba de primera mano todo lo que había ocurrido en relación con el caso. Alcanzados por el pasado impresionado con la destreza que los hackers habían demostrado, a Don le sorprendió saber que solo 2 meses antes habían sido requeridos por un tribunal acusados de otros cargos y que, en consecuencia, Costa había recibido una condena de 30 días de permiso condicional para trabajar. Y todavía volvían a incumplir la ley como si fueran invulnerables. ¿Cómo puede ser? Costa explica que Matt y ella estaban preocupados porque había mucho más de lo que los fiscales encontraron. Era como una gran bola de nieve de la que solo habían encontrado un poquito de hielo. No sabían que andábamos con los móviles, no sabían que andábamos con números de tarjetas de crédito, no sabían el alcance de lo que habían encontrado. Como Matt y yo ya habíamos hablado de nuestro caso, ya sabíamos lo que íbamos a contarles. Confesamos la intromisión informática y para nosotros no fue nada. Fue una tontería. En las noticias Don conducía de Bellevue al edificio de Boeing en South Central donde estaban sus oficinas cuando se llevó una desagradable sorpresa. Escuchaba las noticias de Kiro y de repente oí hablar sobre una intrusión que habían realizado 2 hackers en Boeing y sobre una investigación de la Policía Federal. Pensé maldita sea. Don supo después que la noticia la había filtrado un empleado de Boeing que no estaba de acuerdo con la decisión de vigilar las actividades de Matt y Costa en lugar de arrestarlos inmediatamente. Don corrió a su oficina y llamó a todas las personas que participaban en el caso. Les dije: mirad, todo se ha echado a perder. Ya ha saltado la noticia. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Howard Schmidt estaba allí, como era experto en la redacción de órdenes judiciales de registro para ordenadores, intervino y nos ayudó a hacerlo bien, para que no hubiera ningún problema. En realidad, Don no estaba tan molesto por la filtración de la noticia. De todos modos estábamos muy cerca de cogerlos. Teníamos pruebas suficientes, toneladas, contra ellos. Pero sospechaba que había incluso más de lo que había salido a la luz hasta entonces. Había cosas en las que imaginábamos que estaban.
Metidos, como el fraude con tarjetas de crédito. Más adelante los cazamos en eso. Creo que fue 6 meses o un año después cuando los servicios secretos los trincaron. Detenidos, Costa sabía que pronto llegaría el momento y no se sorprendió cuando oyó llamar a la puerta de su apartamento con esa contundencia. Para entonces, ya tenían 4 cuadernos enteros de pruebas incriminatorias contra él. En aquel momento, él no tenía forma de saberlo, gracias a Don Boeing, los federales tenían todas las pruebas que necesitaban para condenarlo a él y a Matt. Matt recuerda estar en casa de sus padres y ver una noticia en televisión sobre una intrusión informática en Boeing. Alrededor de las 10 de la noche llamaron a la puerta de su casa. Eran 2 agentes del FBI. Interrogaron al chico en el salón durante unas 2 horas mientras sus padres dormían en el piso de arriba. Matt no quiso despertarlos. Le daba miedo. A Don Boeing le habría gustado acompañar a los federales en la detención si hubiera podido. A pesar de las buenas relaciones, no fue invitado. No eran muy dados a dejar que les acompañaran civiles en el mismo momento de la detención. Boeing se contrarió cuando supo que el apellido de uno de los hackers coincidía con el de un empleado. Matt se inquietó al ver que su padre se veía arrastrado en todo ese lío. Como mi padre trabajaba en Boeing y teníamos el mismo nombre, él también fue interrogado. Costa se apresuró a señalar que ambos habían prestado mucha atención en no acceder a Boeing utilizando ninguna información del padre de Matt. Desde el principio, él dejó a su padre completamente fuera de este asunto y no quiso inmiscuirlo, incluso antes de que imagináramos que tendríamos problemas. Don se sintió un poco ofendido cuando el agente especial encargado de la oficina del FBI en Seattle le fue entrevistado cuando la noticia saltó a la luz. Uno de los periodistas de televisión le preguntó cómo habían seguido la pista y cazado a los hackers y el agente contestó. Algo así como: el FBI utilizó procedimientos técnicos demasiado complicados para explicarlos aquí. Don pensó para sus adentros: eres pura basura. Vosotros no hicisteis nada. Fuimos nosotros. Había intervenido todo un grupo coordinado, gente de Boeing, de otras compañías, del Tribunal del Distrito y agentes de los cuerpos de seguridad locales, estatales y federales. Fue la primera vez que habíamos hecho algo así. Fue un trabajo en equipo. Afortunadamente, Matt y Costa habían causado pocos daños considerando los potenciales estragos que podrían haber provocado. En lo que respecta a daños reales a Boeing, no hicieron mucho, la verdad, reconoce Don. La compañía se repuso enseguida, pero quería asegurarse de que se aprendía la lección. Se declararon culpables porque, básicamente, los pillamos con las manos en la masa. No tenían escapatoria, recuerda Don satisfecho. Pero una vez más, se redujeron los cargos. Varios cargos por delitos graves se resumieron en intrusión informática no autorizada. Ambos salieron con otro tirón de orejas. 250 horas de servicio a la comunidad y 5 años de prueba en los que no podrían utilizar ordenadores. La parte dura fue la restitución. Se les ordenó que pagaran $30,000, de los cuales la mayor parte era para Boeing. A pesar de que ninguno de los dos era ya menor, se concedió a ambos otra oportunidad. Que uno fin de la buena suerte habían aprendido una lección. Costa. En lugar de dejarlo completamente, éramos unos niños estúpidos, o quizás no estúpidos, sino inocentes en el sentido de que no nos dimos cuenta del lío en el que nos estábamos metiendo. No era tanto avaricia, sino más bien el lujo de poder tener un teléfono móvil y utilizarlo cuando quisiéramos. Matt. Si te remontas a aquella época era mucho. Tener un móvil era todo un lujo. Pero las intrusiones de Matt y Costa que el sistema de justicia penal estaba abordando estaban a punto de tocar a su fin. Y la causa no sería ninguna que ellos hubieran podido prever, sino, los celos. Costa cuenta que la que entonces era su novia pensó que él la estaba engañando con otra chica. En absoluto, dice Costa, aquella chica era solo una amiga, nada más. Al negarse a dejar de verla, Costa cree que su novia llamó a las autoridades y denunció que los hackers de Boeing estaban vendiendo ordenadores robados. Cuando los investigadores se presentaron en la casa de su madre, Costa no estaba, pero la madre sí. Claro, pasen, les dijo ella, segura de que no pasaría nada. No encontraron material robado. Eso eran las buenas noticias. Las malas fueron que encontraron un trozo de papel que se había caído al suelo y había quedado fuera de la vista, debajo del borde de la moqueta. En él había anotado un número de teléfono y algunos dígitos que un investigador reconoció como un número de serie electrónico. Lo comprobaron con la compañía de teléfonos y descubrieron que correspondía a una cuenta de teléfono móvil que se estaba utilizando ilegalmente.
Costa se enteró de la redada en casa de su madre y decidió desaparecer. Estuve 5 días huido de los servicios secretos. Tenían jurisdicción sobre los fraudes de teléfonos móviles. Era un fugitivo. Así que me quedé en el apartamento de un amigo en Seattle y vinieron a buscarme, pero el coche que conducía todavía estaba a nombre de la persona a la que pertenecía antes, no me pillaron. El 5º o 6º día, hablé con mi abogado y me acompañó a la oficina en la que gestionan los permisos de libertad condicional y me entregué. Me arrestaron y me llevaron preso. Huir de los servicios secretos me estresaba. También pillaron a Matt. Los dos estuvieron en diferentes plantas de la cárcel del condado de King en Seattle. Freaks en la cárcel, los chicos supieron que esta vez no habría juicio. Concluida la investigación y redactados los documentos por la Fiscalía de Estados Unidos, ambos comparecerían ante un juez federal por violar su período de prueba. No hubo juicio, ni oportunidad de defenderse, ni demasiada esperanza de indulgencia. Entretanto, los interrogaban minuciosamente. Conocían las instrucciones. Mantener separados a estos malos chicos y hacer lo posible para que contaran versiones diferentes. Matt y Costa consideraron que la cárcel del condado, al menos para ellos, era un sitio más duro que la prisión donde cumplieron condena. La cárcel del condado es lo peor, no hay nada igual. Estaba amenazado por un par de personas. Incluso tuve una pelea. Si no contestas fuerte, te comen, cuenta Costa. Matt recuerda que le pegaron. Creo que fue porque no terminaba con el teléfono. Así que aprendí la lección. La cárcel era dura en otro sentido. Costa lo recuerda así. Era no saber qué tocaba a continuación porque ya nos habíamos metido en líos y sabíamos que habría más. Era miedo a lo desconocido, más que miedo a los internos. Simplemente dijeron encerrados y no hubo ni fianzas ni depósitos. Fue una detención federal. No sabíamos a dónde iríamos desde allí y la detención era indefinida. Las cárceles suelen tener 2 tipos de teléfonos. Los de pago, en los que se controlan las llamadas para garantizar que los internos no traman nada ilegal, y los teléfonos que se conectan directamente a la oficina de los abogados de oficio, destinados a que los internos hablen con sus abogados. En la cárcel de Seattle, las llamadas a los abogados de oficio se marcan a partir de una lista de códigos de 2 dígitos y, como Matt explica, si llamas fuera de hora, ¿qué ocurre? Que accedes al contestador automático y puedes introducir tantos tonos multifrecuencia como quieras. Matt comenzó a investigar el sistema del contestador automático. Pudo determinar que el sistema era Meridian, un tipo con el que él y Costa estaban bien familiarizados, y lo programó para que transfiriera sus llamadas a una línea externa. Configuré la opción número 8 del menú sin que la voz automática lo anunciara. Entonces podía marcar un número local y un código de 6 dígitos que conocía. A partir de aquí podía llamar a cualquier parte del mundo. A pesar de que los teléfonos se desconectaban a las 8 de la tarde, la línea de los abogados de oficio siempre se dejaba activa. Podíamos jugar con los teléfonos toda la noche y no había nadie esperando para utilizarlos porque pensaban que estaban desconectados, dice Costa. Se creían que estábamos locos, allí sentados con el teléfono. Así que funcionaba perfectamente. Mientras Costa estudiaba cómo hacer llamadas al exterior, Matt también estaba utilizando el teléfono en su unidad, durante la noche, para investigar un poco por su cuenta. Colocó un número puente en un bucle antiguo de una compañía telefónica de Pensilvania, que les permitió a los dos llamar a un número de pruebas de la compañía y comunicarse entre sí. Pasaron horas hablando por esos teléfonos no vigilados. Teníamos la posibilidad de preparar nuestro caso antes de los interrogatorios. Eso fue útil, muy útil, afirma Costa. Y Matt añade. Podíamos pasar una eternidad hablando sobre lo que le habían dicho al otro. Queríamos corroborar todo. Se corrió la voz entre los presos que los 2 chavales nuevos hacían magia con los teléfonos. Costa. Me puse gordo allí dentro porque otras personas me daban sus bandejas a cambio de llamadas gratis. Matt. Yo me quedé flaco porque estaba nervioso. Estaba allí sentado con todos aquellos matones y no me gustaba dejarles que llamaran. Estaban en la cárcel e incumplían la ley haciendo llamadas telefónicas ilegales y planeando sus versiones con la esperanza de engañar a los fiscales. Para cualquier hacker, sería pura diversión. Para Matt y Costa, significaba arriesgarse a acumular más cargos a los que ya estaban afrontando. Al final, sus esfuerzos de connivencia no sirvieron de nada. La pila de hechos en su contra era muy alta y esta vez comparecían ante un juez que no iba a darles un tirón de orejas.
Ambos fueron condenados a cumplir 1 año y 1 día en un centro federal, reconociéndoseles el tiempo que habían permanecido en la cárcel del condado. El día extra de condena en prisión resultó ser una considerable ventaja para ellos. De acuerdo con las leyes federales de sentencias, ese día les concedía la posibilidad de que fueran puestos en libertad hasta 54 días antes por buen comportamiento. Ambos fueron detenidos sin fianza durante 3 meses y medio, después fueron puestos en libertad, según ellos reconocieron, sometidos a una serie de duras restricciones hasta que el juez decidió la sentencia. Don tenía razón. No hubo indulgencias esta vez. 1 libra esterlina período en prisión enviaron a Matt al campamento Sheridan, en Oregón. Mientras que Costa fue a la prisión federal de Boron, en California. Era federal porque habíamos violado las condiciones del período de prueba de un cargo federal, aclara Costa. Sin embargo, no fue especialmente duro para ninguno de ellos. Costa lo cuenta así. Sabía que era un chollo. Era una prisión con piscina. En medio de Mojave, era bonito. No teníamos alambrada, solo una línea amarilla de arena. Era uno de esos sitios, había 3 senadores allí dentro. Conmigo estaba un chico que había creado una cadena de restaurantes famosa. Boron era la última institución federal con piscina y Costa oyó después que, como resultado de un programa de la presentadora de televisión Barbara Walters, se había tapado la piscina justo después de que él fuera puesto en libertad. Personalmente, entiendo que no se gaste el dinero recaudado con los impuestos para poner piscinas en las prisiones nuevas, pero no puedo entender que se destroce una que ya existe. En la prisión de Sheridan, Ma descubrió que otro interno era un ex ejecutivo de Boeing. Se metió en líos relacionados con algún tipo de desfalco o delito de cuello blanco. Parecía irónico. Costa y otros internos de Boron eran llevados con frecuencia media hora a través del desierto en un autobús de la prisión que hervía de calor para hacer trabajos sin importancia en las proximidades de la base de las Fuerzas Aéreas Edwards. Me pusieron en un hangar del ejército donde tenían un servidor VAX. Se suponía que yo no podía ni acercarme a un ordenador. Él se lo dijo al sargento. Le conté mi historia y no le importó. Costa no perdió ni un minuto en familiarizarse con el ordenador del ejército. Me metía en los IRC todos los días y chateaba cuando estaba encerrado. Me descargué el DOM a gran velocidad. Era increíble, genial. En algún momento, asignaron a Costa la tarea de limpiar una furgoneta de comunicaciones confidenciales repleta de componentes electrónicos delicados. No podía creerme que me dejaran hacer eso. En cierta medida, el tiempo que pasaron en prisión puede sonar a diversión o, casi, a chiste. Pero no fue así. Cada mes que pasaban dentro era un mes de sus vidas malgastado, un mes perdido en sus estudios, un mes lejos de la gente de la que se preocupaban y con la que querían estar. Cada mañana, el preso empieza el día preguntándose si tendrá alguna pelea para defenderse a sí mismo o a sus propiedades. Las cárceles pueden ser espantosas. ¿Qué hacen hoy 10 años después de haber sido puestos en libertad? Ambos parecen asentados en unas vidas más tradicionales. Matt trabaja actualmente para una compañía grande en San José como desarrollador de aplicaciones Java. Costa tiene su propia empresa y parece que está bastante ocupado instalando sistemas de vigilancia digital y software cliente de sonido distribuido, Slim Devices, para empresas. Ha encontrado un trabajo adecuado para él. A aquellos que están aburridos de sus trabajos les dará envidia que él esté, en sus propias palabras, disfrutando cada minuto. Dilucidación. Parece sorprendente en el mundo actual que a los hackers todavía les resulte fácil pasearse libremente por tantos sitios web de empresas. Con todas las noticias de intrusiones, toda la preocupación por la seguridad, con empleados y profesionales trabajando en el campo de la seguridad o las consultorías a empresas grandes y pequeñas, sorprende que este par de quinceañeros fueran lo suficientemente hábiles para encontrar la forma de acceder a los ordenadores de un tribunal federal, una importante cadena de hoteles y Boeing Aircraft. Esto ocurre en parte, bajo mi punto de vista, porque los hackers siguen un camino, como yo mismo hice, dedicando una cantidad desorbitada de tiempo estudiando los sistemas informáticos, el software de los sistemas operativos, los programas de aplicaciones, las redes, etc. En su mayoría son autodidactas, pero, parcialmente, orientados por una organización de tutorías informal pero altamente efectiva basada en la puesta en común de los conocimientos. Algunos que acaban de salir de la educación secundaria ya han invertido tiempo y adquirido conocimientos suficientes como para tener el título de licenciado en ciencias del hacking.
Si el Massachusetts Institute of Technology o el California Institute of Technology concedieran esta titulación, conozco a unos cuantos que designaría para realizar el examen de licenciatura. No quiero imaginar cuántos consultores en seguridad tienen un pasado secreto de hacker negro, incluidos más de 2 cuyas anécdotas se relatan en estas páginas. Comprometer los sistemas de seguridad requiere una forma concreta de razonar que permita analizar meticulosamente cómo hacer que falte la seguridad. Cualquiera que intente entrar en este campo solo con lo que aprenda en clase requerirá mucha práctica, porque competirá con consultores que comenzaron su formación en esta área a los 8 o 10 años. Puede ser doloroso de admitir, pero la verdad es que toda persona que esté en el campo de la seguridad tiene mucho que aprender de los hackers, los cuales pueden desvelar debilidades del sistema que serían embarazosas de reconocer y costosas de solucionar. Pueden incumplir la ley en el proceso, pero cumplen una valiosa función. En realidad, muchos profesionales de la seguridad han sido hackers anteriormente. Habrá quien lea esta afirmación y la achaque a que Kevin Mitnick, el ex-hacker, está simplemente defendiendo a la generación actual de hackers. Pero lo cierto es que muchos ataques cumplen la valiosa finalidad de revelar vulnerabilidades de la seguridad de una empresa. Si el hacker no causara ningún daño, cometiera robos o lanzara ataques de negación de servicio, debería decirse que una compañía ha sufrido un asalto o que se ha beneficiado porque alguien la ha enfrentado a sus vulnerabilidades. Contramedidas. Garantizar que la administración de la configuración es adecuada constituye un proceso de vital importancia que no debe omitirse. Incluso si se configura correctamente todo el hardware y el software en el momento de la instalación y se mantienen actualizados los parches esenciales de seguridad, basta configurar incorrectamente un componente para provocar una grieta en la pared. Todas las organizaciones deberían tener un procedimiento para garantizar que el personal de informática que instala nuevos componentes hardware o software y el personal de telecomunicaciones que instala servicios telefónicos tenga una buena formación y una actualización continua, o, incluso, que sean examinados, de modo que la seguridad esté bien arraigada en su manera de pensar y actuar. A riesgo de parecer, aquí y en cualquier lugar, que promocionamos nuestro libro anterior de Art of Deception, El arte del engaño, publicado por Wiley Publishing, Incorporated, 2002, en él ofrecemos un programa de formación de empleados para la concienciación en seguridad informática. Se debería probar la seguridad de los sistemas y de los dispositivos antes de ser producidos. Creo firmemente que depender solo de contraseñas estáticas debería haber quedado ya como una práctica del pasado. Para proteger los sistemas que procesan y almacenan información relevante, debería utilizarse una forma más contundente de autentificación de la seguridad que recurra a algún tipo de dispositivo físico como los testigos temporales o un aparato biométrico fiable, en combinación con una contraseña personal fuerte, es decir, que se cambie con frecuencia. Utilizar una forma de autentificación más fuerte no garantiza que no se vaya a romper, pero, al menos, sube el listón de dificultad. Las organizaciones que continúan utilizando únicamente contraseñas estáticas tienen que proporcionar una formación, realizar recordatorios frecuentes u ofrecer incentivos que fomenten el uso de contraseñas seguras. Para implementar una política efectiva, los usuarios tienen que crear contraseñas seguras que contengan al menos un número y un símbolo o alternar mayúsculas y minúsculas y, además, cambiarlas periódicamente. El siguiente paso es asegurarse de que los empleados no se rinden a la mala memoria y pegan en el monitor una nota con la contraseña o la esconden debajo del teclado o en el cajón del escritorio. Son los lugares donde primero miraría cualquier ladrón de datos con experiencia. Por último, otra buena práctica es no utilizar nunca la misma contraseña, ni siquiera similar, en más de un sistema. La última línea es hora de despertar. Cambiar las configuraciones predeterminadas y utilizar contraseñas fuertes puede impedir que su negocio sea víctima de este tipo de delitos. Aunque no es solo fallo del usuario. Para los fabricantes de software, la seguridad no ha sido tan prioritaria como la interoperabilidad o la funcionalidad. Es cierto que ponen mucha atención a las instrucciones de los manuales de usuario y de instalación. Hay un viejo proverbio de ingeniería que dice: cuando todo lo demás falla, lee las instrucciones. Evidentemente, no es necesario tener un título en ingeniería para seguir esa mala norma. Ha llegado el momento de que los fabricantes comiencen a ser prudentes en relación con este problema perenne. ¿Y si los fabricantes de hardware y software comenzaran a reconocer que la mayoría de la gente no lee la documentación?
¿Y si apareciera un mensaje de advertencia para que se activara la seguridad o se cambiara la configuración predeterminada de seguridad cuando el usuario está instalando el producto? Mejor todavía, ¿y si la seguridad se activara de manera predeterminada? Microsoft lo ha hecho recientemente, pero no fue hasta finales de 2004, en la actualización de seguridad de las ediciones Windows XP Professional y Home con su versión de Service Pack 2, cuando ha configurado el cortafuegos integrado para que se active por defecto. ¿Por qué han tardado tanto tiempo? Microsoft y otros fabricantes de sistemas operativos deberían haber pensado en esto hace años. Si se generalizara en todo el sector un pequeño cambio como este, el ciberespacio sería un poco más seguro para todos nosotros.